momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. La Biblia es la guía que necesitas. Léela, léela, léela. Muy bien, aquí estamos, amados hermanos, una bendición poderosa, tremenda, en este día de Shabbat, poder compartir con todos ustedes lo más importante, lo considero lo más importante, lo mejor que nos puede suceder, compartir la palabra del Señor. Venimos realizando en este tiempo un estudio sistemático, panorámico, porque siempre lo digo, hay muchísimo para aprender, para estudiar, para escudriñar en las Escrituras. Hay mucho material, fuentes a las cuales podemos acudir, gratuitas, gran parte son gratuitas. ¿Para qué? Para poder alcanzar el conocimiento. El Mesías Yeshua dijo en Juan capítulo 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Oseas, el profeta Oseas capítulo 4 versículo 6, el Señor habla a través de la boca del profeta, diciendo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y por cuanto olvidaste mi ley, la Torá, la instrucción, yo me olvidaré de tus hijos. Eso es feo, eso es triste. Así que en este día es Shabbat. Shabbat para todos mis hermanos, que tengan un bendecido día de Shabbat. Ya comenzamos en esta parte de la provincia de San Juan a palpitar lo que es el día de reposo. Lo vas a encontrar en muchas versiones de la Biblia, día de reposo. La palabra hebrea es Shabbat, cesar las actividades, parar, descansar. Y es un mandamiento establecido en Éxodo. Por ahí me preguntan, ¿de dónde lo sacás? ¿Dónde está? Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, 149 versículos que nos hablan pura y exclusivamente del día de Shabbat, el día de reposo, como lo vas a encontrar en las Biblias, en muchas traducciones. Mi preferido es Isaías 58, 13 y 14, que nos habla de experimentar un deleite, cuando realmente entendés, conocés, lo escudriñás, lo averiguás, lo aceptás. Así es el hombre. Si no lo revoluciona en la cabeza, primeramente lo tiene que en la cabeza producir, examinar, después lo pasa al corazón y recién comienza a obrar. Isaías 58, 13 y 14 habla de esto, de experimentar un deleite en el día de Shabbat, en el día de reposo, y es un mandamiento. Lo dije, ahí está, es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo, el día de Shabbat, para santificarlo. Ninguna obra harás en ese día. Bueno, la obediencia. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza para obedecer a la palabra, bueno, vas a encontrarte con lo que dice Deuteronomio capítulo 28, de las bendiciones por la obediencia. Eso es bueno, es muy bueno, trae buenos resultados a modo personal, en la familia, el matrimonio, en los hijos, los proyectos, los planes, lo económico y lo financiero. Mucha gente oigo decir por ahí, me va todo mal, todo sale mal, todo está mal, y un corazón negativo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, ahí te das cuenta fácilmente, rápidamente, de lo que hay en el corazón de las personas. Bueno, voy a YouTube, voy a promocionar, claro, YouTube, para que nos puedas visitar en esa página de YouTube. Ahí ya lo tengo a Sergio Caja, mi querido hermano. Carolina también la tengo presente. Le voy a decir bienvenidos a todos mis hermanos ahí, y Shabbat Shalom para todos, hermanos. Sanidad, sé que hay sanidad, hay tiempo de restauración. Shabbat Shalom, ahí está. Listo, dejo el monitor acá quieto para saludar a mis hermanos y te invito a que te suscribas. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada a nuestra página de YouTube. Con eso nos vas a ayudar para que más personas puedan hoy ver un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Necesita el mundo. El mundo está experimentando una caída libre, está necesitando instrucciones
¿Para qué? Para que sean guiados. Según de Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Un promedio de 1500 años para que se escribiera la Torá, los escritos que nosotros tenemos, 40 autores aproximadamente, 66 libros en la Biblia, en 3 continentes diferentes, hombres en distintos estados culturales, sociales, económicos, inspirados, dice la Biblia, según de Timoteo 3:16, inspirados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, como lo conocemos comúnmente, inspiró a hombres en un mismo tema, la palabra del Señor. Así que te animo, vamos a estudiar el libro venimos desarrollando un estudio sistemático de la palabra del Señor. Ahí está la Biblia, estoy compartiendo Reina Valera 1960. Muchísimas gracias a todos los hermanos, amigos que se conectan y envían sus mensajes, o luego a través de la jornada en distintos momentos. Es para saludar y para animarnos. Eso está bueno porque todos necesitamos, claro, palabras de ánimo. Bueno, capítulo 2, dice aquí Reina Valera, la acepción de personas. Amonestación, dice, contra la parcialidad. Es decir, dice la palabra, Santiago capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, dice Reina Valera, sea sin acepción de persona. Acá hay 2 cosas, mira, fe por un lado, fe, y por el otro es acepción de personas. Claro, estos son compatibles. ¿Por qué? Porque la fe, hemos visto y venimos enseñando y estudiando y aprendiendo que la palabra fe, la palabra hebrea es emunaj con H al final. Y esa palabra, nosotros vemos, acá lo vamos a compartir en el libro de Santiago, porque lo tenemos, como dice Hebreos capítulo 11, todo un capítulo designado, apartado para hablar sobre la fe. Es pues la fe, comienza diciendo Reina Valera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay una extensa lista que la Biblia nos habla, la Escritura, acerca de hombres y mujeres, claro, de fe, que aparecen en esa galería de los grandes hombres, grandes protagonistas de la fe. Entonces, la palabra hebrea, porque dice que la fe, claro, por ahí se entiende que es creer, pero ante unos ojos, una mente hebrea no es solamente creer, porque el libro de Santiago dice, lo vamos a ver ahora, que los demonios creen que Dios es uno solo, y hacen bien, dice, y tiemblan. Creen que Dios es uno y tiemblan. Para nosotros la palabra fe sería creer, es confiar, es fidelidad, es obediencia. Al menos estas 4 cosas sintetizan lo que es la palabra fe, emunaj. Entonces, creer, confiar, fidelidad, obediencia, nos habla de una persona que está caminando en la bendición, que está caminando según las normas, los parámetros establecidos por el Padre. Y claro, no puede existir, porque la misma Biblia dice, la Biblia no miente, la Biblia no se contradice. La Biblia explica acerca que el Padre no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros vamos a hacer? Sigue diciendo la palabra del Señor. Estoy en el libro de Santiago, Jacob, es la palabra hebrea, Jacobo es el nombre original, que fue transliterado después como Santiago, pero es Jacob o Jacobo. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Yeshua HaMashiach sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación, acá vamos a abrir un paréntesis ahí enseguida, porque si en vuestra congregación, dice Reina Valera 1960, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido
andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. El estrado es un lugar donde se ponen los pies. Entonces pregunta, dice el versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Da a entender que sí, que el hombre hace esto. Pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¡Wow! ¿Ha visto que el libro de Santiago me gusta porque, por ejemplo, Martín Lutero hablaba de Gálatas, que compartimos hace unos días atrás el libro de Gálatas y todo su contenido ante diferentes medios de información, fuentes a las que hemos consultado. Bueno, y hablamos de Gálatas y Martín Lutero decía que Gálatas era la esposa de él, él amaba ese libro. Claro, porque no se entendía bien en los conceptos. Y referente a Santiago, Jacob o Jacobo, como lo vemos en la escritura, el nombre transliterado, cambiado, claro, dice que no le gusta tanto. Si era por él, dice, yo lo arrancaría a ese libro de Santiago de la Biblia, lo arrancaría. Claro, porque hay cosas que no son compatibles unas con otras. Bueno, te voy a mostrar. Vimos la congregación. Tengo aquí, esta versión, el texto bizantino interlineal del griego al español, cuando dice, porque si entra, dice, en vuestra congregación, entra un hombre, bueno, congregación, lo que te quiero mostrar, que acá en el griego, que el Nuevo Testamento, mal conocido, el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, comúnmente Nuevo Testamento, se escribió en griego. Bueno, ahí tenés la palabra que está resaltada, dice sinagoga. Dice sinagoga, tengo otra versión acá, te voy a mostrar, dice sinagoga. También la Biblia acá, Logos, en la Biblia, en la internet, la podés consultar, Logos Calogos, en Santiago, capítulo 2, y aparece también nuevamente la palabra sinagoga. Aparece la palabra sinagoga, es decir, claro, ya te das cuenta que con el tiempo, hubo un monje, dicen por ahí, encerrado, se cambiaron las cosas, pusieron congregación. Claro, porque si ponían sinagoga, sabe que la palabra, me tomé el tiempo para buscar en la Biblia cuántas veces aparece la palabra sinagoga. 57, al menos, si no conté mal, 57, aproximadamente 57 veces aparece la palabra sinagoga en la Biblia, en el Nuevo Testamento. También, claro que sí. Entonces, era eso, claro, la sinagoga, porque claro, congregación se va a traducir o transliterar como eclesía, iglesia. Alguien me preguntó, ¿cuándo aparece la palabra iglesia en la Biblia? Por primera vez es en Éxodo, capítulo 12, cuando habla de la Pascua. El Pesaj es la palabra hebrea, Pesaj, que es la Pascua. Bueno, ahí aparece congregación. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra congregación, el Señor le dice a Moisés, habla a la congregación de Israel. Resulta que esa palabra congregación se traduce, porque todo el hebreo se traduce al griego, la Septuaginta es conocida con esa versión, de esa traducción, y se sufrió muchos cambios en la traducción. ¿Por qué? Porque del hebreo, que era quejilá o cajal, la palabra que aparece como congregación, se traduce al griego como quejilá. Quejilá. Entonces eso es iglesia, traducido, transliterado al español, es iglesia. Bueno, y ahí aparece. ¿Y sabes qué? Según Romanos capítulo 11,
que nos habla de injertados, dice, ramas silvestres, de olivo silvestre, injertadas en el olivo natural, que es Israel. Efesios capítulo 2 nos habla que en otro tiempo estábamos sin Cristo, sin el Mesías, sin instrucción, sin Torá, sin Dios, sin Elohim, alejados, dice, alejados de la ciudadanía de Israel, pero a través de Cristo, según lo vimos en Gálatas 3:29, dice que si vosotros, Pablo le habla a los Gálatas y le dice, si vosotros estáis en el Mesías Yeshua, en Cristo, ciertamente hijos de Abraham sois, y si hijos, herederos de las promesas. Estamos metidos. Se trató de imponer por los tiempos y tiempos la teología llamada así, en los institutos bíblicos, teología del reemplazo. Que la iglesia, entre comillas, la eclesía cristiana reemplazó a Israel. El mismo Romanos capítulo 11 comienza diciendo, ¿ha desechado Dios el Eterno a su pueblo? A los hebreos, en ninguna manera. No, en ninguna manera. Bueno, sigo con Santiago, vamos, ahí vimos que aparece la palabra sinagoga. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces. Claro, pasa esto, hermanos, pasa. Jueces con malos pensamientos, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios, sigue hablando de los pobres. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Él escogió. Es más, el Mesías Yeshua, siendo, según Filipenses capítulo 2, habla del versículo 5 en adelante. Pablo le dice, haya en vosotros el sentir que hubo en el Mesías Yeshua, que estando en la condición de Dios, siendo Dios, no escatimó como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomó la forma de hombre, haciéndose siervo y obediente hasta la muerte, pero que el Padre lo exaltó a lo sumo, bueno, etcétera, etcétera. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Pero ¿sabe qué? Tiene razón Santiago, Jacobo, que es el nombre, Jacob, es el nombre verdadero. Tiene razón, porque se ve las diferencias en las iglesias, en las congregaciones. Claro, cuando se ve una persona, inclusive hay congregaciones especiales, especialmente diseñadas para ricos, para personas de buen pasar económico y también del otro tipo, también ese tipo de diferenciación. Pero claro, no hay que alarmarse porque el mundo nos lleva a eso. El mundo nos está inculcando, claro, vas a hacer, si tenés por ejemplo, una tarjeta oro, o si sos un socio VIP, gozás de derechos, y si depositas un poco más, tenés más privilegios que otros, y así. Así nos lleva el sistema, el mundo, va colocando esa manera, ese modo de pensar en las personas. Santiago lo vamos a ver, que dice que la amistad con el mundo se convierte en enemistad para con Dios. La amistad con el mundo, si claro, las personas comienzan a asimilar todo lo que el mundo trata de colocar en tu chip, en tu mente, en tu memoria, lo vas a llevar a la iglesia. Por eso los conflictos en las congregaciones, hay muchísimos problemas en las iglesias. Muchas personas se van, hay un éxodo de personas de un lado para el otro, porque no encuentran la paz, no encuentran el shalom, la contención. Quieren encontrar algo como una iglesia a la carta sería, a pedir de boca. Y claro, no hay, porque el Señor, claro, Él estableció los límites, como siempre digo, los parámetros. Pero vosotros, dice, claro, habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. La gente de poder, hermanos, el que tiene dinero, claro, se cree, y claro, el mundo le da esa categoría de
de decir, por ejemplo, hay un dicho popular, no es bíblico, dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y sabes que muchas veces, claro, la gente, como le dijo el Mesías Jesús a los discípulos, en el mundo no es como en las cosas del reino de los cielos, porque el que quiera ser más grande va a tener que ser servidor. El que se humilla será exaltado. El que porque Dios exalta al humilde, le da gracia al humilde, pero resiste a quién, a los soberbios. Levítico capítulo 19, versículo 15, dice, no harás injusticia en el juicio. Mire, miles de años atrás, la Torá está advirtiendo, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Tengo otro versículo de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, y entonces mandé a vuestros jueces, está hablando de justicia, porque en que una persona haga diferencia entre un rico y un pobre y dé mejores lugares a los ricos, mejor ubicación. Hay iglesias en algunos lugares, antiguamente, no sé si ahora, pero sí, los lugares privilegiados, zonas VIP, para personas VIP, claro, con aire acondicionado, con calefacción, bueno, todos los elementos, mejores butacas, los mejores lugares. Eso hay, hermanos, hay. No hay que andar mucho porque seguramente lo va a observar. Entonces, Santiago está diciendo, hay que ser justos, hay que ser ecuánimes, hay que considerar tanto al pobre como al rico, no hay que hacer favoritismo. Y dice Deuteronomio 1:16, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. ¿Cómo dice? Juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio, mire, ¿quién es el soberano? El juez eterno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerás a mí, y yo la oiré, dice Moisés. Entonces, cuidado, sigue diciendo Santiago, estoy compartiendo Santiago capítulo 2. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, los ricos, que se creen que tienen poder. Claro, porque el mismo sistema les otorga el poder. Si en verdad cumplís la ley real, escuche, si en verdad estás dispuesto, esta carta, voy a abrir paréntesis, claro, esta carta de Santiago, Jacobo es el nombre, Jacob es el nombre hebreo, está direccionada, dice, cuando vimos en el capítulo 1, a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel, que están, dice, en la dispersión, Entonces, claro, hay personas que están diseminadas a lo largo y ancho de toda la faz de la tierra, distintas culturas, distintos gobiernos. Por eso es una carta que generaliza muchos aspectos a tener en cuenta, pero uno de ellos, lo más importante, es la Torá. Si estás creyendo a la palabra del Señor, estás estudiando, te estás esforzando, te estás animando, estás permitiéndole al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que te guíe, que te instruya, que te enseñe. Bueno, esto es para vos y para todos aquellos que están caminando en la palabra del Señor. Si en verdad cumplís la ley real, la Torá, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
porque eso lo dice, es un mandamiento. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos, quedáis presos por la ley, por la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés, como transgresores. Hablamos que pecado, la definición la da Juan, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, la instrucción de Dios. Porque pecado es transgredir, ahí está la definición. Pecado es transgredir la Torá, la ley de Dios de Moisés, los 5 primeros libros de transgredir los mandamientos. Eso es pecado. Entonces, sigue diciendo Santiago Jacob, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Claro, así es, hermanos, porque no se puede por una situación determinada infringir la ley, porque si estás dispuesto a obedecer, a atesorar la palabra, en esforzarte, en cumplirla, aunque el mundo no entienda, aunque la gente, la familia, los amigos, los compañeros, los vecinos, por ahí te digan, está loco, es un fanático, lo que sea, pero claro, dice si por ahí haces la vista gorda, no es bueno, porque sería una actitud hipócrita. O sería una actitud de juez, como estábamos viendo y compartiendo el juez. ¿Por qué? Sigue diciendo la Biblia, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Claro, así hablad y así haced. Es decir, que tus dichos vayan acompañados de tus hechos. No podés ser un hipócrita. Así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados. Como los que habéis de... Porque con la vara que medimos, con esa vamos a ser medidos. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, la Torá. La palabra del Señor, porque juicio sin misericordia se hará con aquel, escuche, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Lo habló en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Mesías Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos, acerca de la misericordia. Bienaventurados los que hacen misericordia, porque recibirán misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Viste? Hermanos míos, sigue diciendo el concepto, fíjese la humildad. Cuando vimos Santiago capítulo 1, el versículo, la salutación del capítulo 1, en el versículo 1 justamente, habla de siervo de Dios y de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, dice Reina Valera. Entonces, claro, y aquí vemos que los está tratando, la palabra que me llama la atención, hermanos, claro, no me llama la atención, sino que es de notar que él tiene como verdadero siervo de Dios, como verdadero hombre, varón de Dios, que está citando, creo que ha citado, lo va a citar en el libro, en la carta, esta epístola, cerca de 50, no sé si son 47 veces oportunidades que va a citar la Torá, va a citar el Pentateuco, la ley, los mandamientos. Entonces, él está hablando, hermanos, no está hablando como un líder, como un maestro, no, está hablando como uno más de la familia. Y está hablando, hermanos, con amor. Pablo, claro, habló en Gálatas estábamos viendo, o lo vamos a ver en otros episodios también, hablando, claro, de la ley, hablando de la justicia, hablando de la gracia, del perdón. Pero aquí, claro, Santiago es como que es otro
como los predicadores. Ve que algunos predicadores tienen o hacen mayor énfasis en la salvación, otros hacen énfasis en la gracia, otros hacen énfasis en la, qué sé yo, en el vínculo perfecto, bueno, en distintas cosas. Acá lo tenemos a Santiago hablando en un tono, en una sintonía puramente familiar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Emunaj es la palabra, acordate, cree, confía, obedece y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? María, te doy la bienvenida, buenas tardes. Un saludo grande, bendiciones, pastor, me dice atenta a oír la palabra del Eterno. Ahí está atenta como cada una de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias por cada saludo, por cada mensaje. No se olviden de suscribirse a nuestra página de YouTube, mandar un mensaje, comentar, un comentario, y eso va a provocar, claro, que más personas puedan oír y visitar nuestra página. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué te parece? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en shalom, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bien, paréntesis. Hay personas que, claro, por ahí malentienden y se creen que porque, claro, por las obras. No es por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. No, es por la fe en Cristo, en el Mesías Yeshua. Y la fe, claro, dice sin obra, no es muerta, no tiene vida. La fe se debe demostrar. El mundo debe saber que somos hombres y mujeres de fe, hermanos, hermanas de fe, como ya va a hablar seguramente de Abraham, y que él es el padre de la fe, conocido, tiene un rótulo, el padre de la fe, y nosotros, como dice Gálatas 3:29, si estamos en Cristo, somos hijos de Abraham y herederos de las promesas. Entonces, mucha gente por ahí dice, no, yo hago muchas obras de beneficencia, gente muy rica que da algunas cosas por ahí para los pobres, para los necesitados, que está bien, pero claro, eso, la pregunta que hace Jacobo, Santiago, Jacob, en este caso, dice, ¿será que la fe o las obras le va a provocar la salvación? ¿Tú crees, mire, tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Claro, es muerta. Si no se nota que tenés fe, no, es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Él tenía fe, pero ¿qué hizo? Puso manos a la obra. Él, claro, el Señor le pidió sacrificar a su hijo, y no era un pequeño, un bebé, era un hombre ya grande, o sea, no sé, 18, 20 años. Y Abraham actuó, no solamente se quedó pensando que tenía fe, que era el padre de la fe, sino que actuó, lo acompañó con obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Por las obras, la fe fue perfeccionada. Hebreos capítulo 12 dice, hay todo un capítulo
el capítulo 12, hay un título en Reina Valera, dice los ojos puestos en Yeshua, el autor y el consumador de la fe. Él es el autor, el que creó, vamos a decir, diseñó la fe y el consumador. Es decir, mientras tenemos vida, nuestra fe tiene que estar activa, porque nadie sabe el momento, el día ni la hora, hasta que venga Cristo, el Mesías Yeshua HaMashiach. Hasta ese momento necesitamos la fe, creer, confiar, fidelidad y obediencia en nuestras vidas, hasta que Él venga. Pero dice la Biblia que Él es el consumador de la fe. Una vez que se restaure todos los episodios, todos los acontecimientos, lo que tiene que pasar, una vez que pase todo lo que tiene que pasar, hablando de la restauración de todas las cosas, no vamos a necesitar ya más fe. Ya no, porque Él es el autor y el consumador, el cierre, el broche final. Y se cumplió, dice la Escritura, que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, qué lindo, fue llamado amigo de Dios, de Elohim. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, otro ejemplo claro, un clásico, también Rahab, la ramera, ¿se acuerda en Jericó? No fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu, escuche el concepto final, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, claro, es carne y huesos muertos, inerte, está muerto, sin espíritu. Así también la fe sin obras está muerta. Así también la fe sin obras está muerta. Bueno, hasta aquí nomás la palabra del Señor. Hemos compartido el capítulo 2. Mañana seguimos, claro, seguimos con más y más palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga en este día de Shabbat, en este día especial, día de reposo, que haya sobre tu casa, sobre tu hogar, shalom, paz, plenitud, que haya provisión, que puedas decir estoy o estamos completos en el Señor. No tenemos escasez. Tal vez no tengas todo lo que quisieras tener, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Mañana, si el Eterno lo permite, seguimos con más y más palabras. La lengua mañana es un capítulo espectacular del libro de Santiago. Que el Eterno te bendiga y te guarde siempre. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Shabbat shalom y shalom alejen.